días, buenas tardes. Este es el tercer encuentro del curso de capacitación de agroturismo sostenible que estamos haciendo con el apoyo de Santa Fe Capacita, la provincia de Santa Fe. Ya hemos venido desarrollando nociones de introducción al turismo, de significa la sostenibilidad. Vimos un poco, empezamos con un poco de introducción al marketing turístico, y como habíamos prometido la última clase, ahora vamos a desarrollar un poco de mi parte, el mix comercial del marketing, para que veamos un poco de qué se trata el armado de cualquier tipo de producto o de cualquier tipo de bien de consumo. Vincent va a desarrollar, nos va a contar ahora. Buenos días, buena tarde. Yo voy a hablar hoy de las experiencias turísticas, de qué diferencia un producto turístico de una experiencia turística y cómo se diseña una experiencia turística, porque es lo que vamos a probar de armar, ya que se va a tratar todo el trabajo en taller de producto de turismo más vivencial, de encuentro entre el turista, el visitante y ustedes como grupo cooperativo. No se trata tanto de visitar un atractivo turístico imponente como sería la Catarata del Iguazú, sino de un turismo vivencial, y ahí es muy importante hablar de experiencia turística, y yo voy a hablar de toda esa parte. Perfecto. Bueno, vamos a recordar un poquito. Habíamos hablado en la clase anterior de marketing estratégico y marketing operativo. El marketing estratégico tenía que ver con toda la planificación de mercado, la segmentación, el análisis, la investigación, armar la hoja de ruta. Y el marketing operativo tiene que ver con las acciones concretas a desarrollar una vez investigado el mercado. Esas acciones concretas, por lo general, se aplican sobre 4 ideas o 4 elementos básicos, que es lo que se llama en marketing las 4P, que tienen que ver con el producto, la P de producto en inglés, la P de precio en inglés, que es price, la tercera P sería distribución, que en inglés es place, el área en la cual se desarrolla, y la cuarta P, promotion, que es comunicación. Nosotros le vamos a llamar comunicación. Son los 4 elementos a tener en cuenta para el armado de un producto: el producto en sí mismo, el precio a lo que lo vendemos, el área en la que se distribuye y cómo se comunica esa distribución. Vamos a empezar por la primer P, que es la de producto. El producto es lo que el consumidor percibe por sus sentidos. Es el elemento o el servicio propiamente dicho. A eso se le llama producto. En caso de la fábrica de zapatos sería un zapato, y en caso de turismo sería un paquete turístico o una noche de alojamiento, lo que fuere. Pero ese producto, para tener en cuenta, tiene varias dimensiones. Tiene, según Atlas, un autor lo describe según 3 dimensiones. Cada una de esas dimensiones nos va a servir mucho para después definir la estrategia de precio y establecer las herramientas o las estrategias de comunicación. La primera dimensión del producto es lo que se llama el núcleo del producto. El consumidor entiende al núcleo del producto como el beneficio que espera de ese producto.
o de ese bien, vamos a hablarle bien, es lo que espera de ese bien. En caso de un zapato, lo que está esperando de ese zapato es que sea cómodo. Entonces, puede ser la comodidad por un lado, o puede ser que sea súper liviano porque lo necesita para correr, o que sea que tenga adherencia a superficies porque lo necesita para escalar. Entonces, lo que uno espera, en caso de la hotelería, del turismo, cuando, por ejemplo, hablemos de alojamiento, lo que se espera cuando uno elige una unidad habitacional pueden ser múltiples vivencias o múltiples situaciones. Habrá una persona que en el mismo hotel y de la misma habitación lo que espera es que simplemente sea silencioso y que pueda dormir tranquilo porque lo va a usar para relajar. O puede ser una familia que va de vacaciones y espera que haya servicios para los menores, que los puedan distraer, para que la pareja o los padres puedan tener tiempo para disfrutar. O en caso de que vaya alguien por una cuestión de negocios, espera que el lugar de alojamiento tenga un espacio para poder hacer reuniones o buena conectividad. Entonces, se está esperando algo que va más allá del bien en sí mismo. En el caso del agroturismo sostenible, puede ser que los consumidores o los demandantes puedan tener distintas expectativas del mismo producto. Algunos pueden esperar del producto saber de dónde provienen los alimentos saludables que ellos consumen. Otros pueden esperar, como dice Vincent, que vamos más adelante, tener una vivencia distinta, nunca habían estado en un medio rural, o ser partícipes de una actividad en la cual ellos se puedan involucrar en la producción de sus alimentos. Esas son las expectativas, digamos, el núcleo del producto. Es muy importante entender esto, porque a lo mejor nosotros podemos estar vendiendo el mismo producto, pero comunicando expectativas que no son las que se esperan. Por ejemplo, en el caso de agroturismo, vamos a ir a este ejemplo concreto, a un ejemplo concreto, agroturismo sostenible en desvío Orijón. Si nosotros a lo mejor comunicamos al producto desde el punto de vista de las expectativas de paisajes monumentales o lo que fuera, a lo mejor podemos fallar en la comunicación y el producto es maravilloso, porque le estamos errando al núcleo del producto. Es muy probable que el núcleo del producto, en este caso, sea la necesidad o la curiosidad de saber de dónde provienen los alimentos y cómo se generan los alimentos saludables. Pero fíjense que el mismo producto analizado, si no sabemos identificar cuál es el núcleo específico para un mercado determinado, podemos estar incurriendo en errores. La segunda dimensión tiene que ver con el producto tangible. Es lo que se ve. El producto propiamente dicho sería el producto tangible. Siempre vuelvo al ejemplo de los zapatos, sería analizar la calidad del cuero, de las costuras, o del material, o el diseño, lo que fuere. En el caso de agroturismo sostenible, puede ser que al llegar sea un lugar agradable, obviamente, donde sea uno bien atendido, donde esté todo más o menos ordenado, limpio, que sea coherente con la propuesta que se está proponiendo, etcétera, etcétera. Pero es el producto propiamente dicho, es lo que, este es lo que perciben a través de los sentidos. Y la tercera dimensión, que esta también es muy interesante, tiene que ver con el valor añadido del producto. ¿Qué quiere decir? A diferencia del núcleo del producto y el producto tangible, el consumidor, estas dos dimensiones, lo que espera y lo que percibe es lo que está dispuesto a pagar.
El consumidor está dispuesto a pagar sobre el núcleo del producto, o sea, sus expectativas, y lo que eso representa tangiblemente, o lo que percibe tangiblemente. Sobre eso está dispuesto a pagar. El valor añadido es una ampliación del producto, tiene que ser siempre un servicio o un plus diferencial que ante dos productos iguales, de distinto a un producto nuestro y uno de la competencia, pero que en términos de núcleo y en términos de tangibilidad sean percibidos igual, el nuestro, el que tiene un valor añadido, ofrece un plus. Vamos a graficarlo concretamente. En un momento del transporte de colectivos interurbanos, es un servicio que desde el punto de vista del núcleo del producto y de la tangibilización, eran muy homogéneos entre todas las empresas en los oferentes, más allá de que alguno tenga un colectivo demasiado deteriorado. Pero vamos a poner el ejemplo Santa Fe, Buenos Aires. Todas las empresas que viajaban a Santa Fe, a Buenos Aires, tenían más o menos el mismo producto tangible, las mismas marcas de colectivos y modelos, etcétera. Y en los núcleos del producto eran todo lo mismo. Uno viajará por negocio, otro viaja, o sea, querrá rapidez, puntualidad, el otro comodidad, asientos más o menos cómodos. Hubo una empresa que empezó con esta idea de valor añadido, le añadió valor, y empezaron a ofrecer desayunos o servicio de asistencia en viaje, que no ofrecía ninguna otra empresa, pero no cobraron más por eso. Entonces, esa es la idea de valor añadido. Es agregar un plus de servicio al producto que ya presentamos, pero que el consumidor no lo perciba como un agregado de costo, que no aumente el valor por ese plus de servicio. Porque si no, si nosotros por añadir un plus de servicio o añadir valor al servicio, le subimos el precio, lo que estamos haciendo es incorporando ese valor al núcleo del producto o al producto tangible. Ya lo pasan a percibir el consumidor como que es parte del núcleo del producto y ya lo va a demandar independientemente de que nosotros lo querramos dar o no. Entonces el valor añadido es una tercera dimensión en la cual hay que ser muy creativo, pero por lo general es lo que hace la mayor diferenciación. Por ejemplo, en un servicio de agroturismo sostenible, una vez desarrollada toda la actividad y toda la experiencia, etcétera, estoy tirando ejemplos, ¿no? No quiero, esto después lo vamos a ver en taller y lo vamos a trabajar en taller. Pero podría haber una persona que registre la actividad con fotografías y etcétera, y después brindárselo como presente a los turistas, un álbum digital de fotos de su visita al destino, sin cobrárselos. Eso es muy importante, no tiene que ser percibido como un agregado de costo en el precio. Otra idea que funciona muy bien, la idea del regalo artesanal. Que, por ejemplo, regalar un frasco de escabeche o de producción local como un presente al final del tour. Y yo acuerdo con Ernesto sobre que no hay que cobrarlo, pero sí integrarlo en el precio. Es decir, que el turista paga un precio para todo el producto turístico sin percibir ni saber que compra ese recuerdo. Es una atención al final del viaje que es percibido por el turista como un plus. Exactamente. Claro, lo que yo iba, por ejemplo, a dar un ejemplo que es común cuando se hacen las visitas a los determinados establecimientos que trabajan de esta manera, como que vos contás, Ernesto, es, por ejemplo, lo que se hace al final del recorrido, que es una ronda de prueba de determinado producto elaborado con esa materia prima. Y eso se hace una ronda de prueba, la gente prueba, se charla, se cuenta sobre el proceso de elaboración, y después vos tenés la posibilidad, si querés, si podés, y si te gustó la propuesta, de comprar
alguno de esos elementos, lo que también agrega, digamos, una posibilidad de lucro al proyecto en sí, ¿no es cierto? Exactamente. Pero está muy bien la aclaración, y lo que dijo Vincent es esto, no quiere decir que nosotros tengamos que este valor añadido costearlo de nuestras ganancias. Tiene que ser parte de los costos del producto, obviamente. Pero lo que importa acá es que el consumidor no lo perciba como parte del precio, no sea percibido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a comunicar, o si hay un precio de mercado establecido, tendremos que ver cómo ajustamos costos por otro lado e incorporarlo, pero no tiene que ser percibido como que porque me brindan esto me cobran un poco más. No tendría bajo ninguna circunstancia ni hablar dos precios, uno con valor añadido y otro sin valor añadido. Claro. Esto deja de ser valor añadido. Y otro tema del producto específicamente es, hay que saber, esto es algo un poco más delicado, pero vale la pena mencionarlo, es que todo producto tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, vamos a decirlo de manera resumida, tiene un inicio. Si en el material gráfico van a ver que hay dos ejes de coordenadas, sobre el eje de las coordenadas Y tenemos el número de visitantes, y sobre el eje de coordenadas Y tenemos el periodo de tiempo. El ciclo de vida de los productos, todos tienen el mismo ciclo de vida, lo que varía es la forma de la curva. Algunos pasan de un ciclo al otro mucho más rápido, pero vamos a nombrarlo y después en el taller lo explicaremos con más detalle. Tenemos la primera parte de exploración, o sea que es todo el startup en el cual uno investiga, desarrolla, prueba, donde no hay casi visitantes, no hay ventas, pero es parte del ciclo de vida del productivo. Sabemos que es la etapa donde más va a haber que invertir y no va a haber retorno. Lo que se aconseja es que, depende del producto obviamente, hay productos que tienen una etapa de exploración y de desarrollo grandísima, como son los tecnológicos, pero en términos de turismo, esa etapa cortarla lo menos posible para que los costos de inversión durante esa etapa sean los menos posibles y poder salir al mercado en el momento lo antes que se pueda. Después, una vez que sale al mercado, la línea de crecimiento de visitantes es muy probable que esté muy aplanada, porque es la etapa de descubrimiento. Como es un producto nuevo, la gente tiene que... Es la etapa donde, paradójicamente, las ventas pueden ser menores, pero las acciones de comunicación tienen que ser las más intensivas, porque estamos dando a conocer el producto. La relación inversión-retorno o inversión-ventas es desfavorable. Es muy probable que durante esta etapa sea un periodo negativo la relación ventas-beneficio, porque estamos empezando a dar a conocer el producto y las ventas sean muy bajas. Después viene una etapa de desarrollo, que esta es por lo general la etapa de mayor rentabilidad de los productos, que es donde una vez empieza a ser conocido, la curva deja de crecer a un nivel bajo y empieza a elevarse la curva más que proporcionalmente, y esta es la etapa donde, si el producto gustó, es la etapa donde mayor rentabilidad genera. Después tiene una etapa de estancamiento, que las ventas, si bien son altas, pero se estabilizan, dejan de crecer las ventas, porque a lo mejor el producto ya está establecido o logró copar la porción del mercado que le correspondía, o llegó a su máximo,
etcétera. También es muy importante hablar de la capacidad de carga ahí, porque la capacidad de carga, por ejemplo, si nuestro emprendimiento puede recibir 20 personas por 2 veces por día, si llegamos todos los días a recibir 40 personas, no podemos recibir más turistas. Entonces la capacidad de carga está colmada. O en área protegida de medio ambiente, para no generar tanto impacto sobre el medio ambiente, los biólogos nos van a aconsejar de no recibir más de 100 visitantes por día. Por ejemplo, una vez que recibimos 100 visitantes por día, ya está colmada la capacidad de carga y se estanca el producto turístico. Exactamente. Llegado a este momento de estanque, la etapa posterior al estanque puede ser o el decaimiento, el declive, porque supongamos puede ser un producto de moda, o por las cuestiones que sean, o muchas empresas, cuando perciben esta situación de estancamiento y ya se sabe que de ahí no se puede crecer más, lo que hacen algunas empresas es un relanzamiento del producto. Sobre esta etapa de estancamiento, hay muchas empresas que, posterior al estancamiento, puede venir el declive, como decíamos, o puede haber una opción que es relanzarlo, rejuvenecer. También existen lo que el visitante espera de un producto turístico, que está relacionado un poco con la moda, pero no solamente. Por ejemplo, a nivel de servicio turístico, el parque hotelero. Es muy diferente lo que espera un turista actualmente de su habitación de hotel de lo que esperaba hace 40 años atrás. Entonces, un producto turístico que se lanzó hace 40 años necesita renovar su parque hotelero, la norma y la calidad de servicio, y también que parece fútil, pero lo adorno, cómo adorno mi habitación, el mobiliario, para que siga respondiendo a lo que espera un turista de su producto turístico hoy. Exactamente. Cambia el núcleo del producto, lo que hablábamos. Cambian las expectativas y hay que renovarlo. La siguiente dimensión es la cuestión del precio. El precio es una variable de decisión política muy importante. El precio no tiene que ver, hay siempre una confusión en asociar al precio con la suma de mis costos más un margen de ganancia. Eso es una manera de fijar precio que por lo general se utiliza en mercados donde trabajamos con commodity, que son bienes que no tienen valor agregado, no tienen valor diferencial. Lo produzca quien lo produzca, hay un precio de mercado establecido y lo único que nosotros podemos es jugar con los costos para ver qué margen de ganancia es mayor o menor. Puede pasar típicamente con la producción de alimentos y de verduras. A lo mejor el precio de la papa, la cebolla y la lechuga no la define, sin lugar a duda, el productor, si va a producir papa, cebolla y lechuga a modo de commodity. Diferente es, fíjense, acá se analiza bien, cuando estamos hablando de agroturismo o donde hay un valor agregado y ante la misma lechuga el consumidor puede, a veces sí, a veces no, estar dispuesto a pagar un mayor precio. Acá viene una clave del precio. El precio es una percepción del consumidor, no es un análisis técnico del productor. Vamos a un ejemplo clarísimo que no sé si ya lo hemos hablado, pero yo siempre lo utilizo. No es lo mismo que yo vaya a una visita de los, vamos a decir, los estudios de la Warner Bros. En Estados Unidos, vamos a ver, y el guía sea fulano de tal, yo voy a estar dispuesto a pagar un precio porque en esa visita el guía sea fulano de tal, nadie se da cuenta. A que
esa visita, esa misma visita en el mismo lugar, esté coordinada o esté desarrollada o esté guiada por un actor súper reconocido o por el mejor director o el director más emblemático de ese estudio. Ya hay una predisposición a pagar más por un hecho X. Ese hecho X es el que nosotros tenemos que saber manejar y tener en cuenta, porque si no, muchas veces nosotros fijamos precio y estamos o perdiendo oportunidades, porque podría ser mayor el precio, o nos estamos pasando, estamos teniendo una percepción equivocada de nuestro servicio, y el precio está por encima de las expectativas que pretende pagar el consumidor. Yo siempre digo que el precio no es un punto fijo, sino que es un canal, es un área en el cual el piso de esa área, yo no puedo poner un precio por debajo de ese piso, y ese piso lo determinan mis costos operativos. Mis costos operativos de distribución y de comunicación. Hay algunos casos donde el precio se baja por, fíjense, incluso hay casos donde el precio se pone incluso por debajo de los costos, que está penado por la ley en unas situaciones, que es el caso de dumping, o sea, una empresa líder o fuerte en el mercado para destruir a la competencia, pone sus precios por debajo de los costos para aniquilar la competencia. Y después está cuando quiero liquidar stock y vendo oferta. Pero fíjense, aún cuando hay pisos y techos, el precio juega con estas situaciones. Y el techo es lo que está dispuesto a pagar el mercado. Entonces, yo tengo que jugar con el precio como variable según distintas situaciones. Por ejemplo, en turismo no es lo mismo si yo tengo una habitación de hotel en un lugar de playa, de sol y playa, venderla en enero, que es temporada alta, o venderla en julio. ¿Dónde podré subirle el precio y dónde tendré que bajarle el precio? Evidentemente el precio lo voy a subir donde la demanda aumenta, entonces tengo la posibilidad de elegir la demanda y que venga el que va a estar dispuesto a pagar. Y en otras circunstancias, en invierno, donde la demanda decae, obviamente yo también tendré que bajar el precio para tratar de buscar algún consumidor que busque ofertas u oportunidades. Entonces, vuelvo a insistir, el precio es una herramienta que tenemos que manejar con percepción y con lógica más política que técnica. Y en eso hay que estar atento a cómo se desarrolla el mercado y muy atento, porque puede ser que yo diga, bueno, yo le agrego un margen del 10% y la gente esté dispuesta a pagar un precio muchísimo mayor y estaría perdiendo dinero. Y es muy importante sí. ver también en eso el precio de la competencia, conocer nuestra clientela, saber qué está dispuesto a pagar, conocer el mercado, son muchas variables también que influyen en eso. Exactamente. Son muchísimas las variables que influyen en la determinación del precio y no es solo la suma de costos. Vamos a la tercer P, que es place en inglés, que es la distribución. Como habíamos dicho en su momento, en el sistema turístico siempre la oferta geográficamente está separada de la demanda, lo cual implica generar un canal que vincule, que tiene que ver con la distribución. Teniendo en cuenta lo que habíamos hablado en su momento, de que el turismo como servicio tiene características particulares a la hora de la distribución. Habíamos dicho la intangibilidad, no estamos distribuyendo un bien material, sino un bien intangible. Entonces, a la hora de la compra, el consumidor lo único que recibe a cambio del pago, que eso es tangible para él, lo único que recibe es una promesa de un servicio que se va a prestar
en otro momento y en otro lugar, y con gente que no conoce. Entonces, en este punto de la distribución, lo más importante es generar confianza. Hay que generar a través de acciones específicas confianza en el consumidor. ¿Cómo se genera confianza en el consumidor? En algunos casos, en la distribución tradicional, en el turismo tradicional, digamos, o en el turismo de masas, la confianza se crea a través de que la distribución se hace o de operadores mayoristas, que son empresas grandes, establecidas, con tiempo en el mercado o con una capacidad de espalda económica importante. Entonces al consumidor eso le da la tranquilidad de que no va a ser una empresa de que yo pague el servicio y dentro de 4 meses vaya a usufructuarlo y desaparezca la empresa, por ejemplo. Ahí nace el rol de la agencia de viaje, que históricamente fue muy importante porque generó el vínculo, era la agencia de viaje en el lugar emisor de turismo, era quien le generaba, aparte de aconsejarle o recomendarle un destino sí y otro no, un rol muy importante. La otra cuestión es esto de saber que yo le estoy pagando a alguien que lo veo y que sé si algo falla a quién ir a reclamarle. Pero todo esto cambió drásticamente con la incorporación de las nuevas tecnologías de las redes sociales e Internet, donde ya la distribución es mucho más factible hacerla cara a cara o cliente con consumidor, productor, consumidor directo, aún estando en lugares totalmente desconocidos o distantes, muy distantes en el tiempo. ¿Y cuál es una de las formas hay miles de formas de generar confianza, ¿no? Pero una forma o una de ellas, como ejemplo de generar confianza, es esto que estamos haciendo, que este grupo de productores que quieren vincularse a la producción agrícola sostenible o al agroturismo sostenible, lo están haciendo a través de una cooperativa, no es un productor independiente que se tiró a la pileta a ver cómo le salen las cosas. Entonces esto de ser parte de una cooperativa o de una entidad que los agrupa, esa entidad, esa cooperativa forma parte de una red mayor, por ejemplo la red Mayo dentro de la CTA. Entonces esos lazos institucionales también ayudan a generar confianza en el consumidor, porque es más, genera mucho más confianza una propuesta turística en el marco de una red de instituciones que un productor aislado que se le ocurrió hacer algo, salir a promoverlo en el mercado y ver qué pasa y puede desaparecer o no. No quiero decir que el productor independiente no lo pueda hacer y le vaya bien, obviamente. Estoy hablando de posibilidades de generación de confianza, que es muy importante. Ahí yo quería añadir también que sobre la agencia de viajes, si bien cambió un poco la distribución con la llegada de Internet, siguen siendo aliados muy clave al momento de distribuir nuestro producto, sobre todo producto de pequeños productores, las agencias de viaje, porque las agencias de viaje permiten también al cliente tener el producto o el paquete turístico todo completo. Capaz desde nuestra cooperativa no es difícil contratar un transporte y la agencia de viaje ella puede brindar al cliente de la cooperativa todo el servicio desde su casa a la vuelta a su casa. Exactamente. Ese es un rol importantísimo y que de hecho está tipificado por la ley. Son las únicas, las agencias de viajes son las únicos comerciantes o las únicas entidades que pueden
comercializar productos entrelazados, o sea, de distintos productores en forma de paquete turístico. Lo único que puede hacer una agencia de viaje, y eso, como dice Vincent, resuelve el tema de la contratación de múltiples servicios para llegar a un destino, eso lo resuelve, y como decíamos, genera confianza, porque a la gente de viaje seguramente vive en la ciudad donde está el consumidor, y puede ser el agente de viaje su persona de confianza, que sea él, aún sin conocer el producto del consumidor, sea el agente de viaje quien se lo recomiende. También hay que tener en cuenta que por ahí también el agente de viaje ofrece un respaldo a nivel económico, a nivel seguro, etcétera, que por ahí es importante tenerlos cuando se encara un viaje con mucha gente. Exactamente. Así que estos son temas a tener en cuenta a la hora de la distribución. Si uno va a hacer una distribución al consumidor final, digamos, o a través de un intermediario. Yo siempre digo que para mí hay que usar las dos herramientas. Puede ser que nos sea muy útil al principio la agencia de viaje, cuando determinamos la vida, el ciclo de vida del producto, cuando está en el lanzamiento, en la etapa de conocimiento, es muy útil, porque si tenemos buena relación con los agentes de viaje, van a ser ellos quienes convenzan en alguna instancia, o por ejemplo, en agroturismo sostenible, hacer actos de presencia en todas las ferias, que de hecho lo deben hacer ustedes como proveedores de alimentos, pero instalar la propuesta turística en ese lugar, para lo cual habíamos hablado en su momento de tangibilizar el producto. ¿Qué significa tangibilizar el producto? En esa feria, en diversas ferias, no solo basta con hablar con los vendedores, los revendedores de la verdura que nos recomienden, sino a lo mejor utilizar herramientas, elementos de soporte visual, por ejemplo, un banner donde explique bien la propuesta y la haga atractiva, algún que otro folleto, o alguna herramienta de comunicación con la cual en esos lugares donde van a ir el público meta más natural, que es el que consume este tipo de productos, generar el lazo en ese momento. Y otra cosa que es importantísima en la distribución, hoy yo creo que, no voy a decir que es inviable, porque siempre hay un caso que demuestra lo contrario, pero creo que en términos de probabilidades son ínfimas las probabilidades de que un producto turístico nuevo ingrese al mercado sin tener una presencia mínima en los medios virtuales. Estoy hablando de que hay que tener un apoyo en una página en Facebook, en Instagram, una página web, lo que fuere, donde el consumidor, cuando le generan estas dudas de un producto que no conoce, novedoso, que no confía, que no ha tenido otra experiencia, etcétera, quiera saber más sobre él, y busque en las redes o busque en internet y no aparezca nada. Esto me parece que si esto no lo toman en serio y no lo toman como uno de los pies de las patas fundamentales sobre la que se va a sostener el producto, va a ser muy difícil realmente, o mucho más difícil, llegar a buen puerto o que el producto crezca a los niveles que uno quiere. Entonces, para resumir en distribución, tenemos agencia de viaje, operadores mayoristas, o primero los operadores mayoristas y las agencias de viaje. No digo que sea necesario tener un operador mayorista, pero supongamos que este producto pasa del mercado meta de ser Santa Fe a que se extienda a 5 ciudades de la provincia, supongamos Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Galvez, Rosario. Van a tener que hablar o con agencias de viaje de cada una de esos lugares, generar actos de presencia en ferias de cada uno de esos lugares. Estamos hablando en el momento de que el producto crezca. O confiar en una empresa
especializada en esto, los operadores mayoristas que tienen su red de comunicación y de distribución ya aceitada y les pueden dar una mano. Recordando siempre que no, una cosa no va al desmedro de la otra. Se puede hacer una estrategia de distribución múltiple y ver cómo funciona un operador mayorista, cómo funciona una agencia de viaje y apostar a la venta directa, que sin duda yo se lo recomiendo. Una vez superada la etapa de conocimiento y empiece la de crecimiento, a lo mejor la venta directa empieza a funcionar mucho mejor. Pero ya va a estar instalado el producto, la gente ya lo va a conocer, ya va a haber generación de confianza, etcétera, etcétera. Y el último punto es el de la comunicación. Va a estar muy ligado a la distribución. Primero, para poder comunicar efectivamente, si no hicimos la etapa previa del marketing operativo, no, el marketing estratégico, si no hicimos los deberes correctamente con el marketing estratégico, se nos va a complicar muchísimo el tema de la comunicación. ¿Por qué? Vamos a poner este caso el grupo de ustedes. Dicen, bueno, nuestro mercado meta, sin haber hecho un ajuste, es la ciudad de Santa Fe, o Santa Fe. Entonces vamos y hablemos con Canal 13 y el Litoral, que tiene llegada en Santa Fe, y pautemos en Canal 13 y Litoral para que nos conozcan. Los va a conocer a lo mejor toda Santa Fe, pero de toda Santa Fe, el público dispuesto a consumir su producto es, no sabemos, pero hablemos en términos de porcentaje, hacia la Bartola, un 5%. Entonces ustedes están haciendo una inversión por un 95% de gente que no los va a ir a visitar, van a ser conocidos, pero están haciendo una inversión en comunicación inmensa, lo que significa estar en el diario Litoral, Canal 13, pago, estamos hablando en modo de ejemplo, para que de esa acción de comunicación enorme solo repercuta en un 5%. En cambio, si hacen los deberes en el marketing estratégico como corresponde y saben o logran determinar de ese territorio, Santa Fe o ciudad, dónde está ese 5% que es el que probablemente va a ser su consumidor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que están los consumidores reales, consumidores potenciales y los no consumidores? Bueno, a ustedes les interesa saber dónde están los consumidores potenciales y sus consumidores reales. Y entender que hay no consumidores. Justamente para esto, para la estrategia de comunicación. Si yo voy y armo, tengo una propuesta de, qué sé yo, casa pesca deportiva y lo promociono en el programa de Mirta Legrand, a lo mejor estoy tirando el dinero. Tendría que buscar, en caso de agroturismo sustentable, los lugares y las herramientas comunicacionales que lleguen, más que como una bomba atómica, siempre digo yo, que arrasa y que llegue como el tiro de una flecha al target y al punto que yo quiero específicamente conocer. Y ahí elegiré los canales que esa gente utiliza. A lo mejor hay revistas especializadas, a lo mejor hay grupos de Facebook especializados donde agrupan y parecen en número menos, pero yo prefiero comunicarme a 1000 personas que potencialmente son mis consumidores, que a 100.000 personas, que de esas 100.000, solo 1000 son mis potenciales consumidores. Hay una relación costo-beneficio abismal entre una y otra. Y en el caso de emprendimientos como los de ustedes, pequeños, que están empezando, que sabemos lo que les cuesta cada centavo en inversión, etcétera, etcétera, si no sabemos trabajar en este punto en particular, a lo mejor estaríamos haciendo un derroche de dinero en cosas que después no van a haber beneficio. Dentro de la comunicación hay acciones que son bien diferenciadas. Una es la publicidad directa, o sea, que se llegue y que el producto se oya, porque esto es fundamental. En el proceso de toma de decisión de compra
de turismo o de cualquier bien, a la hora de elegir un destino, cualquier consumidor hace la elección, elige 20 propuestas, pero siempre las propuestas que va a elegir son las que están instaladas previamente en su inconsciente, o hay una idea de que eso existe. Si no saben que existe en su propuesta, jamás van a entrar en ese abanico de posibilidades. Entonces, es muy difícil poder vender algo que la demanda no conozca. Y la otra son promociones de venta, pues se pueden hacer fan tour con agentes de viaje o con intermediarios, que no van dirigidas específicamente al consumidor final para que conozcan el destino, sino justamente a los interlocutores. Esto que decíamos, a lo mejor se pueden hacer acciones de promoción con organizadores de ferias en la ciudad de Santa Fe, ferias de productos alimentarios sanos. Entonces invitar a los organizadores a hacer una especie de fan tour, se llama en turismo, es un tour de familiarización que se utiliza siempre con los intermediarios para mostrarle la propuesta. Otro mercado meta que nosotros estamos evaluando para este producto es, por ejemplo, el destino de los consumidores educativos, las escuelas. Entonces, bueno, habrá que invitar a agencias de viaje especializadas en turismo educativo o a referentes gremiales vinculados a la educación o a directivos de escuelas que tengan cierto perfil, que estén preocupados por la temática de la producción de alimentos sanos, etcétera, etcétera, e invitar como acciones de promoción de venta a conocer el destino. Eso también es una acción de comunicación. Entonces, en esto, sepamos definir bien el target, sepamos definir bien el mercado meta, conozcamos los mecanismos por los cuales se comunica esta gente, elijamos esos mecanismos y sepamos generar una red de distribuidores intermediarios a los cuales nosotros les tenemos que ofrecer nuestro producto, pero también tenemos que hacer que ellos lo conozcan para que lo puedan recomendar. Con esto es un poco lo que yo quería cerrar la idea de las 4P del marketing, y sobre esta base es sobre esta base teórica, técnica, es sobre la que vamos a armar los productos vivenciales, o como ahora les va a explicar Vincent, pero siempre teniendo en cuenta estos elementos. Bueno, como nos decía Ernesto, ahora vamos a hablar de las experiencias turísticas, que es un segmento cada vez más en auge en el mundo, porque es una nueva dimensión del consumo a nivel mundial, porque más allá de adquirir bienes y servicios, lo que ahora se nos ofrece, no solamente en turismo, es vivir una experiencia que aporta una cierta novedad a toda la rutina que vivamos a diario. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, los automóviles, las zapatillas, celulares, no solamente nos ofrecen calmar nuestra sed, transportarnos, albergarnos, comunicarnos, sino que nos prometen entregarnos una vivencia única y memorable. Eso, la publicidad que hacen de ese producto, nos prometen vivir una experiencia. Pero eso no obedece solamente a una estrategia de promoción, sino que corresponde a una genuina intención de hacer más satisfactorio el consumo del producto. Y es una nueva modalidad de la economía, que es la economía de la experiencia. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del café, por ejemplo, el primer nivel es el grano de café. Es la materia prima. Todo vendedor más o menos lo venden al mismo precio. Es fijado en la bolsa de alimentos de Estados Unidos, y que venga de Colombia, de Perú o de África,
vale lo mismo el kilo de grano de café. Después, el siguiente nivel, por ejemplo, es el paquete de café. Es un producto elaborado que tiene diferenciación de marca, diferenciación de molienda, de tostado. Después tenemos otro nivel, que es un café preparado con una máquina de café. Y finalmente, el último nivel, que es la experiencia. Entonces, ahí tenemos una cafetería moderna, que tiene cierto mobiliario, cierta iluminación, cierta decoración, cierta música, cierto servicio como el Wi-Fi, los periódicos, y un trato particular de los empleados del café. Y ahí vemos que los precios varían muchísimo entre una experiencia y otra. Entonces, el primer nivel de un producto, el precio no varía mucho, pero la experiencia vemos que es posible de vender a precio muy distinto. Entonces, de eso, ¿qué sacamos? Que la experiencia, construir una experiencia nos permite agregar mucho valor a un producto. Y eso es una clave importantísimo en el turismo mundial. Por ejemplo, a nivel mundial vimos un movimiento cada vez más grande, justamente hasta esa economía de la experiencia. Porque los turistas que buscan servicio y producto cada vez más únicos, cada vez más exclusivos, cada vez que sienten que fueron diseñados para ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que busca el turismo? Es que su experiencia, lo que vive dentro de su viaje, le genera un recuerdo único y que ese recuerdo no sea el mismo de otro pasajero. Eso se explica por cambio tanto en la oferta como a la demanda, porque la oferta se ha extendido a público cada vez más amplio, y los comercializadores del turismo buscan que sus experiencias que venden los productos sean cada vez más inmersivas, participativas, personalizadas, y que los destinos se diferencian cada vez más entre un destino y el otro. Perdón. También, sí. Cuando hablamos de experiencia, no solo es la acción concreta, o sea, lo que espera el productor, el consumidor encontrar, no es solo la dimensión esta de la percepción del producto, sino también tiene que ver con cosas que a lo mejor parecen al ojo del que está iniciando intrascendentes, pero por ejemplo, que el lugar, volvemos a insistir, esté ordenado, haya una decoración específica, hayan pequeños detalles, cuidado, que no hayan elementos ni de más, de sobra, que no tengan que ver con la experiencia, ni de menos, el trato amable, el tema de, por ejemplo, en el agroturismo, a la hora de explicarle algo, tener un lugar para sombreado, donde puedan descansar, etc. Todo eso forma parte de la experiencia vivencial. Buenísimo. También vemos que la demanda se ha ampliado y no buscan más solamente productos masivos e indiferenciados. Los turistas ahora buscan vivir algo memorable, distintivo. Entre la causa que explican todo eso, es posible nombrar la siguiente causa. Primero, que el acceso a los mercados turísticos es cada vez más demandado por la generación de los millennials, que son una generación que tienen mucho acceso a redes sociales, que están más interesados en vivir experiencia inmersiva, algo único, y justamente compartirlo en sus redes. Es lo que llamamos ahora los influencers, que buscan influenciar la gente de la misma generación para justamente ellos
viven algo único y memorable, buscan transmitir eso a sus seguidores. Después, el auge de Internet y de las redes sociales hace que la inmediatez y la interactividad que provoca Internet y las redes sociales han establecido nuevos estándares, expectativas y prácticas en relación a los viajes. Entonces, un buen diseño de experiencia permite orientar la oferta a la necesidad de lo público objetivo, configurándola para satisfacer de la mejor manera su preferencia y necesidades. Y también va a permitir diferenciar y dar mayor valor a los productos. También flexibilizar la oferta incorporando alternativas para enfrentar escenarios diversos. Entonces, todo lo que hablamos ahora se traduce en dos beneficios esenciales. Primero, va a haber una mayor satisfacción y memorabilidad en los visitantes, lo que constituye el propósito final de todo diseño de experiencia, porque a más memorabilidad, más promoción también de los productos. Un turista que vuelve contento va a hablar de su producto y va a recomendar su producto. Y mayor ingreso, porque estamos hablando de agregar valor a un producto, así se aumenta el precio y se aumenta los ingresos. Perdón, y en esto de lo vivencial hay un detalle importante a tener en cuenta y a saber diferenciar, es el nivel de involucración o de involucramiento, hasta qué punto está dispuesto esta persona a involucrarse en la experiencia, y hay que saber manejarlo, y a lo mejor en un mismo grupo de turistas puede ser que tengamos distintos tipos de personas con distintos niveles de involucramiento. Por ejemplo, podemos hacer una experiencia vivencial de agroturismo sostenible en el cual llevemos a la gente a mostrarles de dónde provienen sus alimentos, y habrán dentro de ese grupo gente que está dispuesta a, por ejemplo, labrar la tierra, y habrá gente que con solo alguien que se lo explique, estar sentado en un lugar con sombrita y observarlo y hacer una degustación, para eso es suficiente. Entonces es importante entenderlo y diferenciarlo y generar propuestas para ambos, porque si no, si solo hablamos desde la sombrita, a lo mejor el que estaba dispuesto a involucrarse en la labranza queda insatisfecho, o si llevamos a labrar a todos al rayo del sol, el que solo quería ver y degustar también va a estar insatisfecho. Y con solo saber identificar que existen estas posibilidades, podemos hacer una oferta para cada uno y la vivencia va a ser satisfactoria para ambos en el mismo momento. Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver que el turismo de experiencia es un tipo especial de producto turístico, porque eso lo vimos en la clase pasada. Un producto turístico satisface una necesidad, se ofrece en el mercado para su consumo y está asociado a algún atractivo turístico que motiva el viaje de la persona. Como cualquier otro producto, los productos turísticos se van a clasificar entre los bienes, los servicios y las experiencias. Entonces, por ejemplo, en los bienes vamos a hablar de las artesanías, los souvenirs. Los servicios podemos hablar del transporte. Y en la experiencia, algo que permite vivenciar una realidad distinta, como por ejemplo, vivenciar una cultura ajena a la nuestra, o vivenciar durante un día cómo vive un productor agrícola, en el caso del agroturismo. Y aunque esos bienes, servicio y experiencia son categorías separadas, la empresa suelen combinarlas en un mismo producto. Eso es muy importante. Porque, por ejemplo, algunos operadores que van a ofrecer el servicio de transporte, por ejemplo, van a proporcionar información y entretención durante el traslado, que es una experiencia, y al final del viaje te van a entregar un souvenir, como lo hablamos al principio, que es un bien.
Entonces, va a resultar muy complejo ofrecer experiencias sin apoyarse en bienes y servicios. Lo que sí es que los bienes y servicios no son en sí mismos experiencia turística. Para ser considerada como tal, deben haber sido diseñadas con el propósito de generar sensaciones y emociones a los consumidores. Entonces, ahora vamos a explicar cómo generar y provocar esas sensaciones y emociones. Vuelvo a insistir para cerrar el concepto, que cuando uno está invitando a un turista a ver cómo vive un agricultor y cómo produce sus alimentos sanos, ese consumidor, ese turista, ese visitante, si bien quiere percibir una experiencia genuina, que sepa que realmente es un productor y que realmente es un campo productivo, como siempre dice Vincent en ámbitos de la naturaleza, el gran promedio de los que consumen naturaleza quieren ir a visitar a la naturaleza, pero en un ámbito controlado. Tampoco es la naturaleza salvaje, ese sería un extremo. Traducido a esto, el turista que quiere del turismo vivencial, en caso de agroturismo sostenible, quiere ir a un campo donde se produzcan alimentos sanos y quiere ver cómo vive un agricultor, pero en un espacio contenido, que esté adaptado. Tampoco quiere llegar y ver el lavarropa. Estoy siendo muy gráfico, pero son casos con los que nos vamos a encontrar. O estoy seguro, porque también nos pasó con los boteros de Alto Verde, con los guías del Jaucanigat, que cuando uno está en la faena de su trabajo sin visitantes, lleva la ropa que sea, puede estar sucia, rota, percudida, porque no importa. Ahora, en el momento que llega el turista, por más genuina que sea la experiencia, por más vivencial que sea, no lo podemos esperar con la ropa sucia, rota, rasgada. ¿Se entiende? Tiene que haber un marco mínimo de prolijidad, porque sepamos que estamos recibiendo gente que, por más que la vamos a tratar en un ámbito de cordialidad, y gente que está dispuesta a estas cuestiones genuinas, no son amigos y además están pagando por eso. Entonces quieren, es como cuando uno invita a su casa a alguien, una personalidad que por alguna razón es distinta del amigo fraternal. Va a arreglar el comedor lo mejor que pueda, va a poner la mejor vajilla, los mejores cubiertos, va a lavar el mantel más limpio, va a barrer, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, porque hay gente que se pasa de genuino y así son las consecuencias. Bueno, la diferencia entre un servicio turístico y una experiencia turística es que esa última actúa en un nivel subjetivo, que va a involucrar directamente al visitante. Hay una diferencia notoria entre un servicio turístico y una experiencia turística, es que el servicio turístico puede ser evaluado de manera objetiva, porque podemos evaluar la higiene del lugar, la comodidad del lugar, si cumplen o no determinados estándares, mientras la experiencia se van a asociar más con el proceso interno del turista, por lo tanto es más difícil de evaluar. Particularmente, una experiencia se caracteriza por articular bienes y servicios habituales como el traslado, la comida, los alojamientos, el servicio de guía, la compra de artesanía y souvenir, con otro menos común y que van a estar específicamente elegidos y diseñados para la ocasión. Así la experiencia no va a reemplazar los servicios turísticos, sino que lo va a integrar en un todo que va a producir efecto en quienes la viven. Pero naturalmente, si queremos diseñar una experiencia de calidad, necesitamos que la integren servicios de calidad. Por ejemplo, es el ejemplo del glamping, que es camping con glamour. Es
ofrecer al visitante vivir una experiencia única al medio de un entorno agreste. Por ejemplo, al medio del desierto o de los salares, por ejemplo. Entonces ofrecemos eso, pero con servicio de lujo, especialmente diseñado para la ocasión. Es decir, dormimos en una carpa, pero una carpa con una cama de lujo, comiendo comida de lujo. Entonces la experiencia que vivimos en una experiencia de altísima calidad y el precio también es relacionado. También la experiencia va a integrar múltiples sentidos: el olfato, el gusto, el oído, el tacto, para sumergir al turista en el conjunto de estímulos que lo rodean y va a intensificar su vivencia. Eso es particularmente interesante, importante en un producto de agroturismo, donde vamos a tratar de productos que se comen. Entonces, por ejemplo, una experiencia es probar el mismo producto en distintas preparaciones, o, por ejemplo, desarrollar más un sentido, por ejemplo, no ver y probar un producto y adivinar cuál es. Y hay una cuestión importante, hacer un paréntesis a esto y a tener en cuenta los detalles, es que como incorporamos sentidos y en productos de agroturismo, hay que tener cuidado, como yo les vengo diciendo, con el tema de la ambientación y siempre siendo coherentes y genuinos en el tema de presentar una oferta real, no ficticia, pero cuidada. Y el tema de los olores en un establecimiento agropecuario son muy importantes, no porque haya que disimularlos, sino que sabemos que hay abonos de origen orgánico, de origen de excreciones animales, etcétera, que están en distintos procesos y que generan olores fuertes. No negarlos, pero tener la precaución de que cuando haya una visita turística y si hay degustación de alimentos, como estaba diciendo Vincent, esa degustación sea lo más lejana posible de los lugares donde más fuertes olores se perciban. Por ejemplo, si tenemos un gallinero o una cría de chanchos o el almacenaje del compost o de los fertilizantes de origen animal, etcétera, etcétera. Tener esas precauciones. Siempre estar atento a ese tipo de precauciones. Buenísimo. Y también sí. No, que también me había olvidado de aclarar que en lo vivencial también es muy importante hacer una discriminación entre qué tan involucrado quiere estar el turista en la experiencia, porque hay una gradiente que va desde el que se quiere hacer una inmersión total y participar verdaderamente de manera activa en todos los procesos productivos, que quiere labrar la tierra, cosechar, etcétera. Esa es la parte de la experiencia que quiere disfrutar. Y está el que en el mismo producto quiere conocer cómo se producen los alimentos, pero le es suficiente con estar en una sombrita, degustando y viendo cómo se hacen las cosas mientras alguien se los explica. Hay que saber identificar a ambos y tener una propuesta para cada uno, porque podemos encontrarnos con las dos situaciones en el mismo grupo. Y si solo estamos cubriendo las expectativas de uno, siempre alguno va a quedar descontento o la expectativa va a ser no satisfactoria. Agrego algo más, también es interesante, también es interesante tener dentro de la propuesta pensada la posibilidad de que tengamos alguna persona con capacidades diferentes, sobre todo con capacidades de traslado diferentes que no le permita hacer el recorrido y la experiencia vivida como el resto de los pasajeros o de los turistas. Por consiguiente, también es interesante tener por lo menos previsto de qué manera vamos, mediante otro tipo de soporte u otro tipo de elementos, brindarle a esa persona la experiencia y no negársela. Es importante que esa persona también se vaya con la satisfacción de la experiencia realizada, a pesar de que no pueda a lo mejor hacer
cada una de las actividades que son propuestas. Buenísimo. También la experiencia turística va a apelar a diversas dimensiones humanas. Eso es muy importante. La dimensión física, la dimensión intelectual, la dimensión social, la dimensión espiritual y especialmente la dimensión emocional. Entonces, en general, lo más memorable y valorada para el turismo son las experiencias que van a lograr comprometer al visitante en varias de esas dimensiones. Y para comprometer ese visitante, también la experiencia necesita incorporar una narrativa. Una narrativa va a ser una historia, un conjunto de ideas que va a dar un significado, una coherencia y una organización a todos los elementos de la experiencia. Bien lograda, eso se puede convertir en un atractivo en sí mismo, que los turistas no vayan a descubrir, a sumergirse en esa narrativa. Entonces, esa narrativa se va a componer del relato del guía, obviamente, pero también en el carácter de la infraestructura, en la decoración de los espacios, en cómo se prepara la comida. Todo eso debe conformar la narrativa y todo eso debe hacer juego. No debe haber algo que salga de esa narrativa para que se involucre el turista. Y también la experiencia que vamos a crear debe provocar interacción con el entorno que va más allá de la sola contemplación. Eso es muy importante en las experiencias turísticas. Antes había mucho producto de turismo de naturaleza que proponían, ofrecían visitar un parque nacional y contemplar el atractivo turístico. Tomamos la catarata de Iguazú de ejemplo, vamos por la pasarela, nos sentamos a frente de la garganta del diablo, observamos y volvemos a casa. Ahora esa interacción lo vamos a probar que se producen tanto en el medio material como la infraestructura, la naturaleza, pero también que se producen interacción en lo social, con los guías, con la gente local, con los productores, con nosotros turistas. Y lo que es importante en esa interacción es justamente lo que hace único nuestra oferta, porque el turista se va a involucrar en el desarrollo de su propia experiencia. Significa que al final del día, recibiendo un grupo de turistas, cada uno de esos turistas va a haber vivido una experiencia única para él. Y si entrevistamos a cada uno de esos visitantes, seguramente no van a rescatar la misma cosa si logramos justamente que producir esas interacciones. Yo quería acotar algo con respecto a la narrativa, que no hay que tener miedo al armar esa especie de guión o de entrelazamiento de experiencia, sin perder la coherencia y lo genuino, agregarle un poco de fantasía o de magnificar ciertas cuestiones, porque es muy común en nuestra idiosincrasia el tema de explicar experiencias a través de mitos y que esos mitos sean representaciones figurativas o que sean metáforas agrandadas para tratar de explicar algo. Y en el caso de la experiencia turística y del guión también se pueden utilizar los mismos recursos, porque no, o sea, adornar y exagerar un poco la cuestión no es mentir, no estamos mintiendo, porque no nos olvidemos que por más genuina que sea la experiencia turística, no deja de ser una experiencia turística, y la experiencia turística se desarrolla todo en el imaginario, y el que está comprando también sabe que en algún punto está deseando vivir algo que por más que sea real, sea hiperrealismo, digamos, de alguna manera. Entonces el juego de la fantasía y lo real siempre está en el medio. Y sepamos que podemos jugar con eso mucho más cuando estamos proponiendo una experiencia vivencial.
Pero nunca mentir. Nunca Eso mentir. Diego no lo va a explicar en Claro, su parte sobre el guiado. Si no se sabe responder a una pregunta, eh, se dice, no lo sé, voy a investigar, se prueba de decir al turista antes del final de su visita la claro. respuesta, pero nunca mentir. Es una de las pautas básicas que tenemos los guías de turismo. Muchas veces nos encontramos con preguntas que no tenemos idea de cómo responder, y lo que justamente hacemos es lo que vos decís, Vincent, es ofrecerle al pasajero la posibilidad de que nos tenga un poquito de paciencia, que a lo mejor explicarle que es una pregunta muy específica, que no está dentro de nuestro conocimiento, pero tratar en lo posible en la misma visita, o si no, aun cuando la visita haya terminado, comunicarse con esa persona y brindarle el servicio de comentarle cuál es, o contestarle la duda que él tenía. Pero principalmente quería hacer un punto en lo que vos decías. Tratamos siempre de no mentir. Podemos agrandar, podemos agregar datos, pero no mentimos, porque eso es una de las bases de lo que es el guión de la visita guiada. Tratamos de no mentir porque si no estaríamos ya no frente a una visita guiada turística, sino ya de un cuento, ¿sí? Y nosotros no somos contadores de cuentos, sino que somos de alguna manera los que compartimos el conocimiento, pero no fantasías, ¿sí? Por supuesto, yo a lo que Así que me es importante tenerlo refería, en cuenta. yo a lo que me refería es que el pintor que representó el cruce de los Andes de San Martín lo pone a San Martín esbelto, en un caballo, con Sí, la ropa en su mejor momento, y todos sabemos que en algún momento la ropa de San Martín habrá estado sucia, San Martín habrá estado sí, rota. cansado. En, No, en eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, no digo nada en relación a lo que vos tal decías, cual, pero por sí eso. hacer poner el punto en que el guía nunca tiene que mentir ni decir una cosa por otra. Es muy fácil cuando por ahí nos preguntan cosas que no tenemos idea de cómo responder, tirar cualquier cosa. Total, yo a ese turista no lo veo más. Es muy común que eso pase o que uno tenga la intención por ahí de hacerlo, pero bueno, hay que tratar de, si no se sabe la respuesta, prometer encontrarla y brindársela y no decir cualquier cosa. Más allá de eso, después, todo lo que sea enriquecer el relato es bienvenido. Lo otro muy importante es que es una experiencia turística, se completa en qué la vive. Para eso, el diseño y la implementación de la experiencia de calidad debe tomar en cuenta la preferencia, las actitudes, las habilidades y los conocimientos previos del turista. Lo muy importante también es que el diseño e implementación de experiencia de calidad debe tomar en cuenta la preferencia, las actitudes, las habilidades y los conocimientos previos de los turistas. Eso es muy importante, por eso hacen la experiencia única, porque cada turista que nos visita va a tener preferencia diferente, actitudes diferentes, habilidad y conocimiento previo diferente. Entonces, dicho de otro modo, tanto el turista como el proveedor van a co-crear valor en la experiencia. Y un elemento que hablamos con Diego y Ernesto antes de esa experiencia turística va a ser el guión, la narrativa y la curva dramática. Eso es muy importante, eso lo vamos a trabajar en taller. Es como el elemento central de la experiencia turística. Entonces, una experiencia turística va a ser comprendida dentro de una sucesión de acontecimientos que se desarrollan en un tiempo determinado. Eso es muy importante. La experiencia turística, tanto la experiencia como el producto turístico, debe tener un tiempo bien predeterminado. Eso es fundamental, no nos podemos pasar demasiado del tiempo, porque a veces nuestro producto turístico viene antes de otro, entonces, o hay un horario pautado de la comida, entonces no nos podemos pasar, necesitamos planearlo. Y entonces se va a organizar todo eso en función de una estructura previa que se va a denominar guión, que lo vamos a co-crear con ustedes. El guión va a definir la distribución de las acciones y de los hechos que tendrán lugar dentro de la experiencia.
basándose para ello en una narrativa o en una idea central que le da una idea, un significado a todo el conjunto. Entonces, todas las acciones de la narrativa que vamos a crear necesitan hacer juego con el conjunto. Para una mejor organización de la experiencia, el guión debe estructurarse en unidades más pequeñas, denominada episodio, lo cual consideran acciones y sentidos específicos. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de la curva dramática. Entonces, el guión sigue una curva. Primero va a empezar con una presentación, ahí es donde se recibe el grupo, donde el guía se presenta, explica un poco qué se va a ver, qué vamos a vivenciar hoy. Después sigue con el desarrollo de la historia, ahí donde empieza la visita, la explicación del guía, y alcanza un clímax, es decir, que el atractivo principal, el punto fuerte de nuestra visita turística no lo vamos a mostrar al principio, sino que vamos a esperar y lo vamos a hacer esperar al turista, a generar, es como una película, a generar una tensión antes de que conozca esa. Es donde la intensidad de las emociones llega a su punto máximo y termina en el desenlace y en la despedida. Pero ya existen mucha posibilidad de curva dramática, podemos tener varios clímax, etc. Pero generalmente la idea base es eso, empezar de a poco, llegar al momento máximo y después bajar hasta el desenlace. Entonces, los elementos estructurantes de una experiencia turística, primero es el protagonista. Es la persona o el grupo de personas que vive la experiencia. Después las acciones, ahí vamos a distinguir dos tipos de acciones. Las acciones nucleares que definen la experiencia y las acciones auxiliares o de soporte. Que son comer, dormir, ir al baño, aunque comer también puede ser una acción nuclear, si está comprendido en la experiencia. Después el lugar, que es el entorno en donde transcurre un episodio de la experiencia. Va a incluir paisaje, arquitectura, mobiliario, colores, olores, sonido. Tiene una dimensión funcional, porque ahí vamos a desarrollar las acciones, pero también una emocional, ya que todos sus componentes contribuyen a la creación de una atmósfera. Después va a haber un relato, que es el conjunto de mensaje expresado por los mediadores y los elementos de mediación. Un mediador, que es la persona que transmite el relato, puede conducir la experiencia o un episodio, la experiencia en su totalidad o un episodio, o solo estar a cargo de algunas acciones específicas. Ahí hablamos, por ejemplo, de que hay un guía que acompaña el grupo de principio a fin de su viaje, y al medio de su viaje haya algunos mediadores, por ejemplo, un productor, después un botero, un pescador que intervienen. Y elementos de mediación. Entonces, esos son todos los medios, objetos de instalación, como los folletos, las audioguías, la señalética, especialmente diseñado para proveer clave de interpretación sobre lo que los protagonistas están viviendo. Eso es muy importante también, el diseño de esos elementos de mediación. Es ponerle cartelito adentro de la huerta para que puedan ver qué se está produciendo ahí, poner dos tipos de zapallo uno al lado del otro para que puedan el visitante diferenciar las dos especies, un pequeño cartel que muestra la diferencia entre las dos y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a hablar de lo que buscan los turistas que buscan un turismo de experiencia. Como vimos antes, cada turista co-crea su experiencia. Por lo tanto, los resultados
de la experiencia no se pueden prever por completo, porque cada persona que nos va a visitar va a tener sus propias motivaciones, sus propias expectativas, conocimiento previo, que es importante tener presente a la hora de diseñar una experiencia. Se habla ahora de los buscadores de experiencia como el segmento más susceptible de ser atraído por estas experiencias. Están presentes en todo el mundo, pertenecen a diversos grupos etarios y tienen distinto nivel de ingreso. Y si bien los valores que tienen y su estilo de vida puede ser diferente, comparten una afición por el turismo de interés especial que le ofrece algo más que el turismo masivo, el turismo de sol y playa. Entonces, esos buscadores de experiencia, ¿qué persiguen? Lo más importante es aprender algo nuevo, adquiriendo ya sea información, perspectiva nueva, autoconocimiento o revelación inéditas. Experimentar vivencias auténticas y participativas, son sociables, se salen de la ruta para interactuar con una persona local e involucrarse con ella, no se limitan a observar, sino que participan activamente. Quieren también desafiarse a sí mismos, sea físicamente, sea emocionalmente, sea mentalmente, en aventuras distintas a las de su día a día. Eso es muy importante. Quieren salir de la rutina. Y quieren un crecimiento y una realización personal. Quieren también conocer ambientes culturales y naturales intocados o inexplorados, o sentir que esos ambientes culturales sean lo más auténticos posible, sean lo más intocado, alejado del turismo masivo. Eso es muy importante. Y cada persona, como tiene su propia motivación, expectativa y conocimiento, vamos a probar de armar una experiencia que puede responder a numerosas motivaciones, numerosas expectativas y numerosos conocimientos en una sola experiencia. Finalmente, y eso después sobre eso nos vamos a basar para armar con ustedes en taller la experiencia turística. Primero, empezamos conociendo el público. Eso se va a trabajar en base a su puesto. Si bien no tienen al momento de hoy un producto turístico, entonces no tienen un público. Entonces vamos a basarnos en lo que suponemos que sería su público objetivo. Y vamos a preguntarnos cómo son los turistas, qué tipo de ingreso tienen, qué les interesa hacer, qué actividades prefieren, van a ser argentinos, van a ser locales, van a ser extranjeros, toda esa pregunta son muy importantes. Entonces, como dijimos, vamos a trabajar sobre hipótesis. ¿Cómo la verificamos? Y después justamente haciendo testeo para validar o no esas hipótesis. Segundo, vamos a conocer el entorno. ¿Qué caracteriza nuestro entorno? ¿Qué eventos se realizan en nuestro entorno? ¿Cuáles son las particularidades naturales, culturales, geográficas de nuestro territorio? Eso es muy importante. Para ofrecer una experiencia auténtica, la tengo que anclar fuertemente en el territorio. Después vamos a conocer a la competencia. Alrededor, en mi territorio, hay otros que ofrecen turismo. ¿Qué ofrecen? ¿Quiénes son? ¿En qué consiste su oferta? ¿Qué ideas nosotros podemos obtener de la experiencia que ofrecen o de los servicios que ofrecen? Eso es muy importante también. ¿Vamos a hacer competencia o vamos a complementar la oferta de los... ¿Vamos a hacer competencia o vamos a complementar los servicios de los otros prestadores turísticos de nuestro territorio? Después vamos a definir la base de la experiencia.
¿Qué público vamos a atender? Si parejas o viajeros solitarios, o grupos o alumnos de colegio, familias, si las familias van a tener niños, de qué edad, adolescente o niño chico, en qué orden vamos a presentarnos en las actividades que queremos ofrecer, y qué narrativa, ahí que es donde empezamos a ver qué narrativa vamos a usar. Luego vamos a definir las acciones y los roles, eso es muy importante. ¿Cuál va a ser nuestro guión? ¿Quién hará qué? Eso es una pregunta fundamental. Los roles, ¿quién se encarga de qué cosa? Y porque si no, el producto se cae. ¿Cuáles van a ser los episodios? ¿Y quién se va a encargar de qué en cada episodio? ¿Y qué textos se van a narrar en cada episodio? Luego vamos a diseñar los lugares, los relatos y utilizar elementos. Entonces, ¿qué elemento necesito para desarrollar mi experiencia? ¿Qué infraestructura? ¿Cómo puedo adaptarle a mi público objetivo la infraestructura de la cual dispongo? Ahí podemos hablar también de lo que decía Diego, si van a ser adulto mayor con movilidad reducida, necesito tomarlo en cuenta al momento de diseñar mi experiencia, al momento de adaptar mi infraestructura. ¿Qué elemento de seguridad debo insertar adentro de eso? Eso es muy importante también. Luego vamos a implementar la experiencia. ¿En qué debo invertir? ¿De qué recurso humano dispongo? ¿Necesita participar una persona externa al grupo al cual pertenezco para implementar mi experiencia? ¿Cómo debo capacitarme? ¿En qué debo capacitarme para poder ofrecer esa experiencia? Eso son preguntas muy importantes, porque, por ejemplo, uno si quiere ofrecer una comida a un turista, es diferente saber cocinar que poder ofrecer una comida a un visitante. Ahí hablemos de higiene, de alguna capacitación para poder ofrecer una comida de calidad que responda a la necesidad del turismo. Luego vamos a implementar el plan de promoción, con qué mensaje debo transmitir para promocionar mi experiencia, cuáles van a ser mis canales de comunicación, a través de qué canal voy a comunicar sobre la experiencia, si van a ser redes sociales, internet, la radio, folletos. ¿Qué expectativa estoy generando con la comunicación que hago sobre mi experiencia turística? Y si entrego suficiente o no información en lo que estoy comunicando. Eso es muy importante, es una de las bases de un producto exitoso o no. Y luego, que eso es muy importante, es la evaluación. Todos los pasos necesitan estar evaluados, sobre todo si me estoy lanzando al mercado, y en función de esa evaluación, corregir. Entonces, como trabajamos sobre supuestos, necesitamos confrontar esos supuestos a la realidad y corregir hasta que mis supuestos se corresponden con la realidad. Eso es muy importante. Ahí hablamos de autocrítica y uno tiene que ser lo suficiente autocrítico con su trabajo. No significa bajarse, demoler todo lo que estoy haciendo, sino poder criticar y evaluar objetivamente lo que estoy haciendo. El tema este de la autoevaluación es recurrente en la prestación de servicio, en el desarrollo del plan de marketing, en el desarrollo del producto. Siempre como última etapa es el control, que es constante, la autoevaluación,
y la retroalimentación y mejora. Es un proceso que se genera un bucle constante. Bueno, espero le haya gustado ese módulo. Espero desarrollar todo ese contenido en un taller colectivo donde vamos a realmente poner en práctica todo ese conocimiento. Y bueno, el próximo módulo se tratará de atención al cliente y del servicio de guiado, y lo desarrollará Diego. Ha sido un gusto, espero verlo pronto. Igualmente, un gusto y nos vemos la próxima clase. La próxima clase nos vamos a estar viendo con técnicas de guiado, diferencias entre guías y coordinadores y atención al público.